la aventamos al ruedo. Está bien, hermanos. Bueno que no soy rencoroso. Bien. ¿Cómo estamos, hermanos? Con mucho calor, ¿verdad? Pues como que nos toca en estas celebraciones este clima. Hoy amaneció un día muy soleado, muy bonito, ¿no? Y como yo siempre digo, cómo se manifiesta Dios en nuestras vidas y cómo nos enseña a través de su naturaleza el estado de ánimo de las personas, porque así somos. A veces estamos tan alegres que parecemos como este día, soleado, hermoso. A veces estamos tristes por circunstancias, por problemas que aquejan a nuestra familia, ¿no? A nuestra persona, y nos sentimos como esos días nublados. A veces nos llega el invierno, cuando nos pega bien fuerte, ¿no? Las circunstancias, o cuando las enfermedades se presentan, o cuando hay situaciones en nuestra vida, ¿no? Y dicen, este invierno empieza en nuestras vidas. Y así nos vamos comparando con todo lo que Dios creó para nosotros. Es la manera en que Él nos habla, es la manera en que Él nos dice, porque también en todo lo creado, en esta naturaleza tan hermosa, en todo lo que Él creó, el sol, la luna, de esa manera Él se expresa, para que podamos entender todas sus maravillas. Porque no solamente las personas que estamos aquí podemos conocerle a través de este libro llamado Biblia, sino también las personas que aún no le conocen pueden conocerlo a través de todas sus maravillas, de todo lo que Él creó. Y eso es lo maravilloso de nuestro Dios, que Él pensó en todo, en todo. Y bueno, pues hoy estamos aquí, en este día que celebramos también a los papás, porque también los papás son importantes. También los papás son algo fundamental en una familia. Hay muchos papás que pues ya partieron, que ya no están aquí, ¿no? Pero también tenemos que darle gracias a Dios, porque a veces estas personitas que se fueron, pues ya vivían una vida no de calidad. Y a veces somos egoístas porque decimos, ¿por qué ya no está? Y nos ponemos tristes. Pero si nos ponemos a pensar, ahora ellos ya viven en otro lugar diferente. Ya no hay lloro, ya no hay sufrimiento, dice la Escritura. Y yo creo que sí, para ellos ya se les acabó la preocupación. Esa se queda aquí en este mundo, para todos nosotros. Por eso, desde aquí pues, yo mando un saludo y una bendición a esos papitos que ya se fueron, que ya no están aquí presentes, pero que siempre van a estar en nuestro corazón, siempre, toda la vida, mientras que nosotros los recordemos con esa alegría, mientras que nosotros exaltemos ese legado que nos dejaron, porque nos dejaron buena enseñanza. Buenos o malos, como se hayan desarrollado en la vida y en la familia, fueron seres humanos que sintieron amor por sus hijos, por sus seres queridos. Y eso es algo que tenemos que expresar siempre. Y bueno, pues a los papás también que aún están en este mundo, pues también les felicito, ¿verdad? Algunos pues se escaparon, ¿verdad? Dijeron, no, yo me quedo aquí en este mundo, porque de aquí soy todavía, porque todavía tengo muchas cosas que hacer. Y sí es cierto, ¿verdad? Mientras que nosotros tengamos ese ánimo de vivir, tenemos oportunidad de poder hacer lo que no hicimos en nuestra juventud. Por ahí dicen, es que ya se nos pasó el tiempo, es que ya se fue. No, no es cierto. Mientras tengamos aliento de vida, ya sea hombre, sea mujer, vamos a poder lograr lo que queramos. Eso es decisión nuestra, eso es individual. Y es lo maravilloso de los seres humanos. Somos seres individuales, con pensamientos distintos
Dice por ahí que cada cabeza es un mundo. Y sí es cierto, cada persona piensa diferente. Y eso es lo maravilloso de esta creación que hizo Dios. Y bueno, pues hoy quiero también darles la bienvenida a las personas que no hemos saludado. Sean bienvenidos, nos da mucho gusto tener aquí a esta familia. Hermano Roberto, nos da mucho gusto de que usted esté aquí, de poderlo verlo, de saber que está bien y que bueno, todas las cosas que pasan en nuestra vida obran para bien, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, a veces Dios nos habla de una manera muy suave, con amor, con ternura. Y es cuando tenemos que bajarle ese volumen a nuestra vida. Porque a veces tenemos el volumen tan fuerte en nuestra vida que no podemos escuchar la voz de Dios. Pero cuando le bajamos el volumen, cuando vienen las cosas a nuestra vida y reflexionamos, nos podamos dar cuenta que fue la primera llamada de atención. Y es ahí cuando debe de haber ese cambio de actitud, ese cambio de hábito, ese cambio en nuestra persona. ¿Para qué? Para que podamos expresar y reflejar en nuestra familia lo que somos. Seres maravillosos, seres humanos capaces de sentir y reflejar el amor de Dios. Y bien, pues hoy yo voy a continuar con el libro que estamos estudiando. Y ya casi terminamos este libro. En esta semana, de hecho, lo terminamos de estudiar. Es el libro de Primera de Samuel. Es el libro que estamos viendo ya en sus últimos capítulos. Y como se darán cuenta, pues Samuel es un libro muy interesante. Porque cuando lo escudriñamos, empezamos a ver, ahora que esta iglesia está estudiando esas enfermedades espirituales, esas enfermedades del alma, nos podemos dar cuenta que aquí se desarrollan dos personajes importantes, dos reyes, Saúl y David. Pero hay un contraste muy importante en esas dos personas, porque aun cuando ellos tuvieron las mismas oportunidades, cuando ellos crecieron en una familia, porque también tanto Saúl como David, pues venían de familias pues que tenían su economía un poquito alta, ¿verdad? Entonces, ambos tuvieron esas oportunidades. Hoy en día, a veces en la actualidad, la juventud se queja y dice, pues yo no hice nada en mi vida porque tuve una infancia, tuve una adolescencia con carencias, porque mis padres no me apoyaron, por circunstancias y pretextos que ponemos en nuestra vida. Porque cuando uno quiere, no importa en qué lugar nos desarrollemos, en qué familia crezcamos, lo importante es lo que sentimos cada uno, porque el éxito no se va a definir por todos los demás. El éxito en una persona es por uno mismo, ¿sí? Por ese esfuerzo. Por eso cuando Dios le decía a José, esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. Así es lo que nos dice Dios siempre, todos los días, cuando abrimos nuestros ojos a una nueva vida, a una nueva oportunidad, Dios nos dice, esfuércense y sean valientes. ¿Por qué? Porque no es fácil. Vivir en este mundo, en esta situación, en esta actualidad, no es fácil. La economía, pues, no nos alcanza. Hay muchas familias que viven en una pobreza muy extrema. Pero también le damos gracias a Dios por esos personajes, por esos líderes, por esos gobernantes, que son personas humanas, que son personas sanas, que tienen una alma limpia y una casa ordenada. ¿Por qué? Porque antes que en ellos se fijan en esas personas que necesitan esa ayuda. Y eso es lo maravilloso de saber cómo Dios se manifiesta en esas personas. Queremos siempre, y a veces estamos acostumbrados
porque nos han vendido algo y decir, es que Dios me ha abandonado, es que Dios no me ayuda, es que Él ya se olvidó de mí. No, Él nunca se va a olvidar de nosotros, Él siempre nos va a ayudar, Él siempre va a poner todo lo que esté en nuestra vida. ¿Para qué? Para salir adelante, y a través de todas las personas, de todos ustedes, de toda su creación, de ahí vamos a recibir esa ayuda. Pero a veces queremos pensar de una manera religiosa. No, yo quiero como aquel, yo quiero que Él baje y me salve, yo quiero que Él baje y me ayude, yo quiero que Él se presente y me dé. No es así, esta vida no es así. Y los que piensen así, déjenme decirles que viven engañados por una religión que solo los apresa en lugar de darles libertad, que solo les da tristeza en lugar de darles felicidad, que solo les da esas emociones para odiar, para que nazcan rencores, en lugares de enseñarles a perdonar, a ser personas resilientes y buscar esa ayuda. Pero para eso estamos aquí, hermanos, para eso sus siervos estamos aquí, para enseñar la verdad, para reflejar en todas esas familias que se sienten olvidadas por la mano de Dios, que no están solos, que siempre está Él a su lado, que solo basta que se unan de las manos esas dos personas que tienen a cargo esa familia, papá y mamá, porque son personas importantes, porque Dios les delegó esa familia, les dio esa responsabilidad para levantar esa familia y para edificarla día tras día. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Nadie dijo que era fácil, nadie dijo que el estar en una iglesia, nadie dijo que al conocer a Dios nuestra vida nos iba a ser más fácil. No, sí nos cuesta, porque nos cuesta levantarnos a las 5 de la mañana para empezar nuestras labores, para recorrer un trayecto de 2-3 horas y llegar a nuestro trabajo. Es cansado, pero ¿saben qué? Vamos a tener una recompensa tarde que temprano. Pero también debemos de cuidar nuestro cuerpo, este cuerpo que Él nos dio, que es el templo de Dios. Debemos de cuidarlo, debemos de saber que todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Hay tiempo para sembrar, ¿sí? Pero también hay tiempo para cosechar, hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Todo tiene su tiempo. Y nosotros, las personas mayores, pues ya trabajamos lo suficiente. Entonces cuidemos nuestro cuerpo sin darle esfuerzos, porque ya no somos jóvenes, ya llegamos a una edad donde tenemos que cuidarnos, tenemos que proteger esos órganos que ya están cansados, no por los años, sino por esos malos hábitos, esas malas costumbres que venimos arrastrando de generación en generación. Es una cadena y podemos romper esos eslabones. Y mientras tengamos ese aliento de vida, como les dije hace unos momentos, vamos a tener la oportunidad de volver a empezar, de volver otra vez a iniciar esa vida, pero con precaución. Y bien, como les mencioné, hoy voy a hablarles yo de dos personajes. Estamos viendo un alma sana y un alma enferma, porque a veces eso pasa en nosotros, pero tenemos que aprender cómo es esa alma sana y cómo es esa alma enferma, y todas las consecuencias que pueden venir a nuestra vida cuando elegimos mal. Hoy yo les voy a hablar. Hace un momento estuvimos entonando las alabanzas, ¿verdad? Y nuestro hermano pues nos acompañó con la música. La música ha acompañado al ser humano desde tiempos muy antiguos. Génesis 4:21 dice que el padre de todos los que tocaban arpa y flauta fue Jubal.
Jubal fue un descendiente de Caín. Eso dice la Escritura. Esto nos demuestra que la música ya existía desde miles de años antes de Cristo. Y les mencioné dos personajes, Saúl y David. David era muy hábil con el arpa y él compuso muchos salmos. A través de la historia la música se ha empleado para muchas cosas. En las iglesias pues se emplea para exaltar, ¿no? Para adorar, para darle esa fuerza que necesita esa alma de todos esos congregantes y así ayudarnos a aliviar esa alma cuando viene desnutrida, porque así como nuestro cuerpo necesita de esos buenos alimentos, también nuestra alma necesita ser nutrida, también necesita ser alimentada, y la alabanza es un alimento para el alma. También la música se utiliza para celebrar victorias. En aquel tiempo dice la Biblia que cuando regresaba el ejército de Israel, pues cantaban salmos y danzaban y tocaban el pandero y la flauta y todos se alegraban con la música para celebrar esas victorias o sus derrotas, porque no siempre fue ganar, siempre a veces eran derrotas. Por eso también la música se sirve para expresar esas tristezas o esas alegrías, para las fiestas, para las bodas. La Biblia nos habla cuando había fiestas, cuando había bodas, como también ahí aparecía la música. La música también nos sirve para recibir la consolación y para darnos esperanza. En la actualidad la música ha desarrollado un papel muy importante en la vida del ser humano, porque nos ayuda a expresar esos sentimientos, esas emociones que a veces las palabras no son suficientes. Por eso yo digo que la música es un regalo de Dios para la humanidad, porque como se lo dije antes, nos da consuelo, nos fortalece, nos brinda esperanza. Además que la música es un don que Dios nos regala, que se emplea para el bien, pero a veces también para el mal. Eso ya lo depende cada persona. Hoy le vamos a dar lectura al libro de Samuel, Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. ¿Lo tenemos? Okay. Entonces dije Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Señor, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos muestras ese gran amor que tú tienes por tu creación.
Porque a través de tu lectura, a través de estos libros, Señor, a través de este libro llamado Biblia, Señor, tú nos muestras, Señor, esa enseñanza, porque podemos discernir y escudriñar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque a través, Señor, de estas historias podemos entender ese gran amor que tú representas para la humanidad. Ese gran amor, Señor, en el cual tú nos sostienes. Hoy podemos entender, Señor, lo frágiles que somos, porque hoy podemos estar aquí exaltando y hablando verdad, hablando esa palabra, Señor, que nos edifica, pero tal vez el día de mañana ya no estemos, porque tu palabra también dice: limpia tu casa, ordena tu casa, porque hoy el ángel de la muerte vendrá por ti. Y te damos gracias, Señor, porque podemos entender a través de estas frases lo que tú quieres decirnos, Señor. Porque esta casa no representa esas paredes, esa losa, ese edificio frío, ese lugar donde moramos, sino representa este cuerpo que tú nos diste y que es templo del Espíritu. Porque ahí tú te mueves, Señor, como en aquel entonces te movías. Y Génesis nos habla y nos dice que tu Espíritu se movía sobre toda la tierra, Señor. Y la fue limpiando, y la fue ordenando, y fue poniendo todo lo que necesitabas para nuestra llegada. Y así es, Señor, con nosotros. Tenemos que ordenar nuestra casa, limpiarla de todo lo que nos hace daño, de esos malos hábitos, de esas malas costumbres, de esas tradiciones, Señor, que nos apresan. Tenemos que escudriñarlas para que el entendimiento y la sabiduría, Señor, llegue a nuestras vidas y podamos disipar esas tinieblas de oscuridad que no nos dejan ver la realidad, que no nos dejan ver en este diario vivir todo lo que nos acontece, todo lo negativo para nuestras vidas. Por eso el día de hoy, Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, por ese discernimiento, Señor. Porque tu palabra es una palabra viva, una palabra que nos da fortaleza, que nos da fuerza para enfrentar todo lo que venga a nuestra vida, para transformarnos en seres humanos resilientes, capaces de enfrentar todo lo que acontece. Te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en este lugar, porque nos tocó vivir en un país en libertad, en armonía. Te damos gracias, Señor, porque hace muchos años vivimos un horror tan grande como el que ahora viven nuestros hermanos. Y sé, Señor, que así como tú estás aquí, en este lugar, también estás allá con ellos. Porque tú eres un Dios omnipresente, que puede estar aquí, en este lugar, que puede estar allá afuera, pero también que está allá con ellos, consolándolos, dándoles fortaleza, fuerza, porque tú no los abandonas, Señor. Porque el día del mañana, Señor, mañana será un nuevo comienzo, una nueva forma de vivir, Señor. Porque tú los restaurarás, los levantarás, Señor.
con tu brazo fuerte, porque tú les mostrarás lo importante que son ellos para ti, Señor. Porque tú eres un Dios que no nos ha abandonado, porque tú eres un Dios todopoderoso, Señor. Tú eres un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y así como tú hiciste tantos y tantos milagros el día de ayer, lo sigues haciendo, Señor. Y lo demuestras día a día, Señor, cuando la ciencia, Señor, abre su voz y nos muestra las maravillas, Señor, que tú has hecho para tu creación. Y sé que en estos momentos tú estás abrazando, Señor, a ese pueblo, a esos hermanos, Señor, que están sufriendo, que están padeciendo ese acontecimiento. No sabemos, Señor, si fue producto de la naturaleza o fue una obra del hombre. Y es ahí donde nos podemos dar cuenta cómo actúa una alma enferma, una alma que solo busca su propio beneficio y que no le importa dejar hogares vacíos, que no le importa destruir familias, que no le importa acabar con las vidas inocentes de personas que estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. Por eso el día de hoy, Señor, también te pedimos por esos gobernantes, te pedimos por esas personas que en algún momento se perdieron, como ese siervo tuyo, como Saúl. Te pedimos por ellas, Señor, porque también son tu creación, porque también son seres humanos. Ellos se han embriagado con el poder, con la ambición. Se han equivocado por obtener ganancias ilícitas, por obtener territorios, poder, dinero, cuando sabemos, Señor, que nada les pertenece. Cuando sabemos, Señor, que tú eres el dueño del oro y la plata de este mundo. Cuando sabemos que hoy podemos irnos y no vamos a llevarnos nada, Señor, que así como venimos a este mundo, así nos vamos a ir, Señor, de este mundo. Pero no hemos entendido, Señor, ese propósito por el cual tú, Señor, nos trajiste a esta vida, a este mundo. Tú le entregaste este mundo a esa oscuridad, Señor. Pero esa fue nuestra elección, Señor. Porque así eres, Señor. Eres un Dios que nos ha dado, Señor, ese libre albedrío para decidir, Señor. Para decidir qué ruta tomar, qué camino seguir. Cuando tú ya no nos has dejado muy claro, cuando tu Hijo vino a enseñarnos quién eras, en esa frase tan maravillosa: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y esas frases, Señor, se quedaron grabadas en mi alma y en mi mente. Y esas frases son las que hoy me dan vida y me dan resiliencia para saber qué dirección y qué camino seguir. Pero también te ruego, Señor, por esas personas, Señor, que decidieron buscar esa oscuridad, que cayeron en ese abismo y que ahora son más hijos del mal que del bien.
Te pido por ella, Señor, porque sé que tú puedes transformar ese corazón que ahora es de piedra, en ese corazón vivo, en ese corazón de carne, porque así tú nos creaste. Hoy Señor te damos gracias, gracias Señor, porque nos das la oportunidad de abrir nuestros ojos en nuestros hogares, disfrutando de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras esposas. Hoy nos das la oportunidad a un nuevo día de ponernos a cuenta, Señor, con nuestro hermano y poder venir a este lugar a ofrecerte, Señor, todo lo que nos aqueja, Señor, a dejar y depositar esas cargas, Señor, que a veces no nos dejan continuar. Por eso hoy en gratitud y en agradecimiento exalto, Señor, ese nombre maravilloso, a ese Dios único y verdadero, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, gracias Padre, por ser ese Dios maravilloso, por ser mi Dios. Porque hoy, con aquel entonces dijo ese siervo tuyo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es así. Gracias, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Hijo. Y gracias a tu bendito Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues entonces, discúlpenme, pero también la emoción me gana, porque de verdad que, como decía un momento la hermana, es tristeza, nos da una tristeza y nos inunda esa impotencia de no poder ayudar a esos hermanos que están allá, tan lejos. Pero sí podemos ayudarlos en esa oración, en esa unidad, en esa armonía, unidos todos, para pedir por ellos. Porque esa es una oración viva. Cuando nos unimos todos en esa armonía, dice que el Espíritu de Dios se manifiesta y se mueve. Pero créelo en tu corazón, porque de esa manera es que podemos ayudar a esas personas. Bien, dice que Saúl fue el primer rey de Israel. Recordemos que en aquel entonces no había reyes y el pueblo exigía un rey y quería un rey. Y por eso Saúl fue ungido como primer rey de Israel. Y Saúl tenía un alma sana en aquel entonces. Porque dice, ¿cómo él era él? Dice que él era hijo de una familia importante, que él era humilde, él era prudente. En resumen, él tenía su casa ordenada, limpia, porque era una buena persona, tenía buenos hábitos, era un buen esposo, un buen padre de familia, responsable. Él pertenecía a la tribu de Benjamín. Pero él, dice la escritura, que cambió después. Después del que él tenía esa casa ordenada, empezó a cambiar. La casa de una persona representa el corazón o el alma de la persona. Cuando se dice que está limpia, vacía y ordenada, dice que y es porque el espíritu malo se fue. Pero dice que el espíritu se cansa de andar vagando, ¿verdad?
regresa y ve que la casa está ordenada y limpia. Pero dice la escritura que él va por otros demonios y regresa. Y eso hace que la persona viva en una condición peor que la de antes, porque queda vulnerable a influencias negativas más fuertes. La Biblia dice y habla que son demonios, pero nosotros ahora estudiando las enfermedades del alma sabemos que son emociones, odio, rencor, amargura, tristeza y muchas enfermedades que aquejan al ser humano y que no podemos quitárnoslas. Aún los que estamos aquí podemos sentirlas. Pero la diferencia es que hemos aprendido a tener ese control de esas enfermedades. No sé en este momento cuál sea tu enfermedad, hermano, esa enfermedad espiritual que tú tengas. O tal vez tienes una casa limpia y ordenada y sí, de repente viene y llega ese demonio, porque recordemos que el campo de batalla es la mente. Ahí es donde entran esos pensamientos negativos o positivos. Y es lo que empieza a transformar ese espíritu y esa alma de ese ser humano. Y eso le aconteció a Saúl. Él no supo cómo enfrentar la situación que ahora él vivía. Porque ahora era el rey de Israel. Él no pudo asimilar ese cargo tan importante. Y vino el temor a él, vino la angustia, vino el orgullo, la soberbia, el egoísmo, esas patologías que hacen del ser humano tener una vida miserable cuando no podemos controlarlas. Dice la escritura que Saúl tenía episodios en donde un espíritu malo lo atormentaba. Pero aquí entraba en ese momento, en este acto de esta historia, David, porque dice que él tocaba la flauta, la arpa, de una manera maravillosa. ¿Sí? Él tocaba su música. Y dice que cuando él tocaba, dice la escritura, que ese espíritu malo se apartaba de Saúl. También dice al principio que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, dice, recordemos, y podemos decir, ¿cómo Dios va a mandar un espíritu malo? No puede ser. Pues sí puede ser, porque recordemos que había, en ese entonces existía el ángel más bello, ¿sí? Y que él también estaba a las órdenes de Dios, pero él se rebeló y no quiso estar a las órdenes de Dios. Y entonces Dios, en ese libre albedrío, también le dio a elegir. Así que también los espíritus malos sí pertenecen a Él. Esas emociones negativas también son partes de Él, porque Él las puso dentro de nosotros cuando nos creó y sopló aliento de vida. Es parte de nosotros. Nosotros ya venimos con todo eso. Ustedes ven que cuando viene un teléfono celular en una cajita, viene con muchos aditamentos, porque son necesarios para que el teléfono funcione. Así somos nosotros, así venimos con todo eso, que fue necesario y es necesario para el desarrollo humano.
dijimos, en este tiempo, esos demonios son las emociones mal controladas y que nos lastiman el alma de todo ser vivo, de todo ser humano. Pero hay algo que también, como les dije, ese regalo tan hermoso que Dios nos dio, la música. Hoy sabemos que la música puede disminuir el estrés, ayuda a quitar esa ansiedad, porque a veces tenemos esa ansiedad, nos vienen esas crisis de ansiedad por las situaciones que se viven en el diario vivir. La música nos relaja, mejora el estado de ánimo de cada persona. En fin, la música nos ayuda a regular esas emociones. Es por eso que hoy la música se utiliza en muchos lados, sobre todo en los hospitales, en esos centros de ayuda, en las iglesias, y se le da el nombre de musicoterapia, porque es una terapia. La música nos sirve como terapia para ayudar a ese cuerpo, para ayudar a esa alma. Es un complemento en algunos tratamientos que necesita el ser humano. Por eso la música es importante. Así como en esos momentos en que el espíritu malo venía sobre Saúl y David tocaba y se iba, así también. Pero sabemos que la música no cura, porque la música no curó a Saúl de esa enfermedad del alma que él tenía, porque la música le calmaba los síntomas, pero no ayudó a transformar su corazón. Podemos venir a este lugar y a lo mejor venimos tristes, a lo mejor venimos alegres. No sabemos en qué condición vengan el día de hoy. A lo menos yo no lo sé. ¿Cómo está su corazón? Pero Dios sí lo sabe. Él sí sabe cómo vienen el día de hoy aquí. Si vienen tristes, si vienen preocupados, si vienen alegres. Pero la alabanza que se toca aquí, en esta iglesia, es como un bálsamo. Porque podemos sentir la música en nuestro ser, en nuestras... Estamos hechos de una manera tan maravillosa que la música hace que dentro de nosotros, de nuestro cuerpo, empiece a estabilizarse, empiece a estar en armonía nuestro cuerpo, empiezan a estar en esa unidad. Es maravillosa. Y entonces nos empieza a transformar, y entonces empezamos a sentir consuelo, fortaleza, o sentir más alegría de la que ya veníamos y ya la traíamos. O sea, la música es algo importante a través de la alabanza que se toca en la iglesia, o de la música que se toca allá afuera, como quien dice, la música del mundo, porque también hay música hermosa, bonita. No solamente hay música que dicen, es que esta música está fea, está horrible, estas canciones, esta letra no nos gusta, esta música habla de traición, nos hace daño al corazón, esta música, sí hay música, por eso les dije que la música a veces se puede utilizar en el bien o en el mal, porque si hay música, muchas personas que tienen el problema del alcoholismo, cuando escuchan una melodía que hace una canción del mundo, les dan ganas los incita, vamos pues, a tomar alcohol, a drogarse.
porque es una música que a lo mejor podemos decir que no es tanto la tonada sino la letra, porque acuérdense que con las palabras damos vida o damos muerte. Por eso dice la escritura: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando estamos fuertes y tenemos un espíritu fuerte, escuchamos esas canciones y no nos influencia tanto en nosotros, porque sabemos que fueron escritas de una persona que en ese momento también tenía una alma enferma. A lo mejor también sufrió una desilusión, a lo mejor también lo abandonaron, a lo mejor fueron circunstancias. Entonces ese compositor hizo esa canción con esa letra. Pero recordemos que esa letra no es para nosotros. Esa letra la hizo el compositor para él. ¿Por qué? Porque lo hizo en un momento en que él estaba triste, en ese estado en que su alma sufría. Pero todos nos gusta, ¿cómo nos gusta adueñarnos de una canción, de una letra que no es para nosotros? Y decimos, esa canción es para mí, esa canción me queda, esa canción... No. Ellos tienen derecho y están en esa libertad de escribir las canciones con una letra que afecte. Pero recordemos que no es para nosotros. Cuando nosotros rechazamos esa letra de decepción, de tristeza, de traición, no surge ningún efecto en nuestras vidas. La escuchamos, sí, y dije, bueno, pues él escribió. Ahí podemos darnos cuenta en ese momento cuál era su sentir de esa persona. Entonces, retomando lo que representa esa casa, y recordando también por qué Saúl tenía esos episodios en donde el espíritu malo lo atormentaba, y cómo David aliviaba ese sentir a través de la música, que era como un paliativo para que a Saúl se le fuera, ¿no?, ese espíritu malo que lo atormentaba. Y aclarando ya que esos demonios de los cuales habla la Biblia eran las emociones, las emociones que tenemos todos y que aquejan y lastiman el alma del individuo o de la persona. Ya desarrollando el tema en cómo la música pues nos ayuda en los aspectos, varios aspectos de nuestra vida. Pero como se los dije hace un momento, la música no sana por completo, porque a Saúl no lo sanó. Él tenía la calma, pero de repente le volvía la ira y el odio, el rencor, los celos, porque Saúl sentía celos de David. Los celos es una patología en donde, si no se controlan, pueden destruir al ser humano. Hoy en día nos damos cuenta como hay muchas parejas de jovencitas en donde el novio las mata por esos celos, en donde en un matrimonio hay celos y se vuelve ese matrimonio un campo de batalla.
Y ya sea el esposo o la esposa empiezan a desarrollar esa celotipia que destruye familias, hogares, matrimonios. Los celos entre los amigos. Hace poquito nos enteramos de unas jovencitas que mataron a una amiga, jovencitas de 14, 15 años. Y solamente porque sentían celos de esa amiga, decidieron ellas quitarle la vida. O sea, los celos es una patología muy destructiva cuando no se controla, cuando no busca o se recibe esa ayuda. Porque cualquier enfermedad o patología que sufra el ser humano necesitamos ayuda, ya sea la ayuda de una iglesia, de un profesional de la salud, como el psicólogo, como el psiquiatra, pastor, sacerdote. Y se requiere buscar esa ayuda para ayudar a esa persona. Pero claro está, cuando esa persona lo quiere. Porque cuando una persona no quiere la ayuda, es imposible brindarle toda la ayuda necesaria para que él salga de ese tormento, porque él vive en ese tormento. Y Saúl vivía en ese tormento, porque dice que cuando venían de la guerra y cantaban una canción que decía que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y él decía, todo el pueblo lo alababa a David. Y a Saúl lo hacían a un lado. Entonces vino, como les dije, la mente es el campo en donde se mueven las emociones. Vino en su mente y dice, bueno, a este lo alaban, ahora que le falta a mi reino. Solamente. Y vino entonces el orgullo, y vino el celo de saber que David era alabado, exaltado por el pueblo, y a Saúl no se le reconocía. Entonces él dejó que todas esas ideas entraran en su mente y empezó a librarse esa batalla. Y no es malo que los malos pensamientos entren en nuestra mente, podemos desecharlos. Así como vienen, los podemos desechar. Así como viene el pasado a veces a nuestra vida y nos empieza a atormentar, está bien, es parte de nosotros. Pero lo que no está bien, o no podemos dejar que eso suceda, es que se instalen en nosotros y empiecen a perjudicarnos. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando de los pensamientos de la mente bajan ¿a dónde? Hacia el corazón. Y entonces ahí se empieza a mover todo eso dentro de nosotros. Y empieza a haber esa inquietud dentro de nosotros. Pero el problema no sería ese tampoco, que de nuestra mente se bajara al corazón, no. El problema sería que eso que estamos sintiendo, eso que estamos pensando, salga al exterior. Ese sería el verdadero problema. Porque entonces ya empezaría esa enfermedad del alma. A veces nosotros, cuando enfrentamos esas situaciones y empezamos a dejar que todo eso que sentimos salga hacia afuera, empezamos a destruir. Lo primero que empezamos a destruir somos nuestra familia.
nuestro hogar, nuestros hijos. Y después todo lo que está alrededor. Por eso es importante buscar toda la ayuda que sea posible, no solamente en la música. Ya sabemos que la música puede tener efectos sobre el cuerpo y sobre el alma. Ya sabemos cómo puede disminuir todo eso. Ya sabemos cómo la música calma eso que sentimos dentro de nosotros. Puede ser algo que nos empieza a relajar y nos empieza a calmar, pero no va a cambiar cuando ya todo sale al exterior. Sí, la música tiene un gran poder para el bienestar emocional del ser humano. Pero yo les dije que les iba a hablar de dos personajes. Ya les describí a Saúl, que él inició no con un alma enferma, sino después fue enfermándose su alma con todo lo que acontecía, con esas emociones que no supo controlar. Por eso es que él tenía ese odio y ese rencor contra David y lo perseguía hasta tal grado de que lo quería matar, lo quería eliminar, porque él ya tenía eso dentro de mí, ya su alma estaba enferma. Pero dice la Escritura que David andaba conforme al corazón de Dios. Por eso les dije al principio, los dos tuvieron las mismas oportunidades, pero solo que Saúl eligió otro camino diferente al de David. Una persona que anda conforme al corazón de Dios trata de hacer lo correcto dentro de su hogar, dentro de su familia, en la sociedad. Trata a su prójimo con amor, con respeto. Busca el bienestar de los demás con la misma consideración que busca ese bienestar para sí mismo. Una persona que anda conforme al corazón de Dios es humilde, como David lo era, como Saúl lo era en un principio. Sabe perdonar, porque él, aunque tuvo la oportunidad de matar a Saúl, David muchas veces no lo hizo. Él perdonó. Que sí tuvo también muchos errores. David sí los tuvo, como cualquiera de nosotros. Pero él reconocía sus errores. Y lo más importante, aprendió de ellos. ¿Cuántas veces nosotros reconocemos nuestros errores y aprendemos de ellos? ¿Cuántas veces decimos, es que ya no lo vuelvo a hacer? Pero a la primera oportunidad lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces decimos, perdono pero no olvido? Entonces no es un arrepentimiento genuino. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero recuerden que todo se necesita practicar y ser constantes para poder transformar todo nuestro ser de todas esas patologías que nos oprimen, de todas esas patologías que vienen a nuestra vida y que son parte de nosotros. David, siempre él acostumbraba a consultar a Dios antes de actuar. Pero hoy podemos hacer lo mismo, pero no de una manera religiosa. El consultar a Dios antes de actuar es cuando los problemas vienen a una familia, reunirnos en familia y consultar ese problema, porque para eso es la familia. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la solución? La familia es importante. Eso es consultar a Dios.
antes de actuar. Y David lo hacía. David practicaba la justicia y el amor hacia el prójimo. Tenemos que practicar el perdón y a veces de manera religiosa dicen hay que pedirle perdón a Dios. Sí, pero no como nos dicen y como nos han enseñado de la manera religiosa, decir perdóname Dios por todo lo que he hecho. No, Dios no necesita eso. Pedir perdón a Dios es pedirle perdón a las personas que hemos ofendido, que hemos lastimado, que hemos maltratado, que hemos violentado. Eso es pedir perdón a Dios. Cuando nosotros nos acercamos a ellas con ese corazón humilde y reconociendo nuestros errores y las fallas que hemos tenido. Eso es pedir perdón a Dios. El no responder el mal con mal. Evitando la venganza. Confiar en la justicia de Dios. Es confiar en la justicia del hombre, en que todavía hay hombres que son justos. Hombres que actúan con equidad, con razonamiento ante las injusticias. Y eso es algo que no debemos de perder. David siempre casi fue humilde. Hoy yo les digo, hermanos, que Dios no busca personas perfectas. Busca corazones dispuestos, que vivan con integridad, que amen la verdad, que practiquen la misericordia, la bondad y el amor hacia su prójimo. La diferencia entre Saúl y David fue que Saúl siempre se preocupó por conservar su trono, su reino. David siempre se preocupó más por conservar su comunión con Dios. Es decir, vivir un estilo de vida que refleje nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestro trato con los demás. Y dejar que esta relación transforme nuestras vidas. Eso es tener comunión con Dios. Y no ir a una iglesia o pararme a las 5 de la mañana a pedirle perdón a Dios, porque eso no nos va a edificar. La comunión con Dios es entre nosotros, hermanos, en esa unidad, en esa armonía entre la familia. Ahí es cuando tenemos esa comunión con Dios. Cuando hacemos una oración, hagámosla que sea una oración vital. Cuando enfrentemos las situaciones unidos, en armonía, en familia, Dios nos va a dar el poder para poder salir y sobresalir. No importa las emociones, no importa lo que venga a nuestra vida, siempre Dios nos va a dar la victoria, porque Él nos ha enseñado el camino, porque Él es el camino, porque Él es la verdad y porque Él es la vida. Gracias, hermanos, es el mensaje que hoy yo les he traído.